Bueno, una vez más, Dios me le bendiga a cada uno. Estamos aquí otra vez con el tema de los textos masoréticos. El texto masorético. Entonces, lo que quiero realmente es que veamos qué sucede, ¿verdad? Con esta traducción y lo nuevo que aparece en muchas Biblias modernas. Pero bueno, vamos a ver ante todo. Dios me le bendiga a cada uno y estamos aquí, bueno, estudiando la palabra. Y es bueno conocer de dónde salen todos estos libros, ¿verdad? Y bueno, vemos ahora, lo primero que vamos a ver es cómo quedamos la serie. Video anterior, vimos que, bueno, estamos en la tercera versión. Primera versión fue aquí que vemos que tenemos el hebreo original con consonantes únicamente. Luego, en el año 100 antes de Cristo, vemos nosotros que tenemos ahora la Septuaginta, comúnmente se conoce la 70, fueron 70 judíos maestros que crearon esta traducción del hebreo clásico, original, al griego, común que se hablaba en este periodo, antes de Cristo, ¿verdad? Luego vemos nosotros que en el tiempo después de Cristo, después de la destrucción del templo, como vemos aquí, en el año 95, bueno, aparece la versión, el canon palestinense, ¿verdad? De una Biblia hebrea. Pero vemos nosotros que esta Biblia ahora eh, es lo que conocemos ahora como la Biblia masorética, porque fueron unos maestros, sí, llamados masoretas, ¿verdad? Que le añadieron vocales al texto hebreo. ¿Ok? Entonces, viene y vemos nosotros aquí, vamos a leer un poco, ¿verdad? Ok, estamos aquí en esta versión. Y este texto masorético que vemos que estaba en el año 95, más o menos, que aparece después de Cristo, y leemos aquí, dice, este canon significó el rechazo de algunos libros que pasaron a conocerse como los deuterocanónicos, que un grupo de maestros judíos había incluido en el canon de Alejandría, es decir, la Septuaginta, Alejandría, Egipto. Esa Biblia se llamó la 70, ¿ok? La Biblia de los 70, porque fueron 70 maestros, independientemente, supuestamente que encerrados en cada uno en su habitación, tradujeron del hebreo al griego, ¿ya? En el siglo II, ¿ya? La forma deuterocanónico significa segundo canon, en contraste con el término protocanónico, que significa primer canon. Hoy se sabe que el primer canon, en orden cronológico, fue el de Alejandría, ¿verdad? La 70. Por lo que estos dos términos han caído de desuso. El hebreo solo se escribe con consonantes. El lector añade las vocales, según el contexto en que se encuentre la palabra leída. En el siglo VII, unos maestros judíos llamados masoretas añadieron las vocales con un sistema de puntos situados debajo o encima de las consonantes. Este texto ha recibido el nombre de texto masorético. Ahora, tenemos que leer aquí que a partir de aquí leemos, a partir del siglo X, XI, XII, 1200 años después de Cristo ahora, algunos cristianos, al no entender la indicación, ¿ves?, de los puntos, ¿ves?, que habían puesto los judíos, eh, que se debía leer como Adonai en vez de Yahweh, y no entendían los puntos que pusieron las vocales, que pusieron los judíos,
Eh, entonces, en donde se encontraba el nombre de Dios, que eran las cuatro consonantes, creían que las vocales eran parte del nombre, entonces leían todo junto. Por eso lo transcribían en latino como Jehová. Aquí está. Jehová, porque no existía la letra J en aquel tiempo. Y para la pronunciación en latín del ye se usaba la I mayúscula con la E, y eso se pronunciaba como la Y, ye, ¿ok? Se encuentra, por ejemplo, en el Pugio Fidei de Raimundo Martí, escrito en 1270. El nombre híbrido entró en ciertas traducciones influyentes como la Reina Valera castellana y la Biblia del Rey Jacobo, la inglesa, en los siglos XVI y XVII. Y en varios idiomas siguió dominando como transcripción hasta el siglo XIX, que hemos encontrado más información. Y esto es lo que sucedió. Lo que sucede aquí, vemos nosotros, ¿verdad? Vemos nosotros lo que sucede aquí, es que originalmente aquí vemos 4 letras y así se escribía el hebreo, con 4 letras. Este es el nombre de Yod, estas son las letras Yod, He, Wa, He, en hebreo. Muchas personas pronuncian Yahweh, pero no hay vocales. Este es el hebreo original sin vocales. Luego, la tercera traducción o la tercera Biblia, que es la masorética, los estudiados masoréticos, los maestros masoréticos judíos, ¿verdad? Empezaron a poner vocales a sus palabras con consonantes, ¿ves? Entonces, el tetragrama en escritura masorética con las vocales procedentes de A o A insertadas, los signos masoréticos para las vocales marcados en rojo. Aquí está. Entonces, esto en rojo no existía en el original, pero ahora le ponían como puntitos y rayitas. Mira, esto parece una T, una rayita. Este es una O con el sonido de O. Y estos 2 puntos daban el sonido de A. Y esta T daba un sonido de A larga. A. ¿No? Vemos nosotros que Raimundo, cuando regresamos a Raimundo Martí ve esto que está aquí, y no lo entiende. Entonces dice, estas son vocales, y voy a añadir las vocales con las consonantes, y le aparece a él este nombre de aquí, ¿ves? Jehová, ¿ves? Aquí abajo. Entonces Raimundo Martí viene y añade estos puntos, y le aparece así, Jehová, 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 Jehová. ¿Ah? Y latinizado, que es lo que hizo Raimundo Martí, porque latinizó esto, consigue el nombre de Jehová. ¿Ves? Entonces, ¿qué resulta? Que este nombre, Jehová, Jehová, es un nombre híbrido. No es el nombre original de Dios. Es híbrido y es creado, ¿sí?, por hombres. Ahora, si leemos aquí, vámonos a pasar aquí, eh, al siguiente leemos aquí. Ahora, vamos a leer aquí, y a partir del siglo XII, 1200 y pico, algunos cristianos, al no entender la indicación, ¿verdad?, de los puntitos rojos que les enseñé, las vocales, en el texto masorético, que se debía leer Adonai en vez de leerlo Jehová o Jehová, se tenía que leer era Adonai. Para eso lo pusieron ellos esas consonantes, donde en el texto se encontraba Yahweh. Las 4 consonantes creían que las vocales indicadas fuesen parte del nombre, y por eso lo transcribían en latino como Jehová. Aquí está, Jehová. Entonces
Entonces, todavía no existía la letra J. Por eso es que para conseguir el Y, el G, Y, usaban la I y la E en Europa. ¿Ok? Entonces, en Europa, para conseguir el sonido de la Y, usaban estas dos letras. Y. Se encuentra, por ejemplo, en el Pugio Fidei de Raimundo Martí, ahí donde lo vemos por primera vez, vemos este nombre Jehová, escrito en 1270 años después de Cristo. El nombre híbrido entró en ciertas traducciones influyentes como la Reina Valera castellana y la Biblia del Rey Jacobo. Saint James Version entró allí. ¿Ves? Entonces vemos nosotros que hay un error aquí, ¿verdad? Un error genuino, porque tal vez fue genuino el error, ¿verdad? Pero algo que queremos ver es quién fue Raimundo Martí. Raimundo Martí, ¿ya? Raimundo Martí fue un dominico, teólogo y orientalista. ¿Y qué es un dominico? Aquí vamos a ver. Dominico, la orden de predicadores del latín. Ordo Praedicatorum, conocida también como Orden Dominicana y sus miembros como dominicos. Es una orden mediante de la Iglesia Católica, fundada por Domingo de Guzmán en Toulouse durante la Cruzada Albigense. ¿Ok? Y continúa lo escrito aquí. Entonces, ese nombre, el nombre de Jehová, podemos decir que fue creado por la Iglesia Católica. Y en, en las Biblias antiguas, que fueron prácticamente autorizadas por la Iglesia Católica, vemos que ellos crean el nombre híbrido y lo creó fue Raimundo Martí, o en la versión de Raimundo Martí. Tal vez fue otra persona mucho más anteriormente, pero en la versión de Raimundo Martí, ahí aparece el nombre de Jehová por primera vez, el nombre híbrido. Jaime I de Aragón le incluyó en la comisión encargada en 1264 de investigar los textos religiosos judíos. ¿Ves? Entonces la iglesia eh, eh, católica le encomienda a este hombre. ¿Ves? Le encomienda a este hombre que investiga estos textos eh, judíos. ¿No? Y este hombre realizó otras obras apologéticas del cristianismo en polémica contra el judaísmo, ¿ves? Porque ya estaban ellos en contra del judaísmo mismo, imagínense. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ese entendimiento ahí bien claro, ¿verdad? Y el canon palestinense, ¿verdad? Vemos nosotros que, como lo puse en la línea del tiempo aquí, tenemos en la línea del tiempo, eh, reemplaza, ¿verdad? Reemplaza a, al canon, reemplaza realmente a la Biblia, a la primera traducción del hebreo, entonces, que fue la Septuaginta, aquí más o menos, de griego Septuaginta, 100 años antes de Cristo, viene ahora, más o menos 100 años después de Cristo, viene ahora el canon palestinense, que más tarde se le añade los puntos, los vocales, que confunden a muchos lectores católicos, teólogos católicos, que estaban creando sus Biblias, que los fueron confundidos, y al confundirse, vienen y crean un nombre híbrido. ¿Qué aprendemos de aquí? Aquí aprendemos de que pasan muchos años para poder entender esto y para que la información, claro, salga a la luz, ¿no? Ahora, la versión internacional de la Biblia, por eso es que no utiliza el nombre Jehová, ¿ok? Por eso es que no lo utiliza. No lo utiliza es porque, por respeto a Dios, porque el nombre de Dios no puede ser creado por un hombre, por hombres, ¿verdad?
y la versión intacta, entregada por Dios al hombre, es donde aparece este nombre, este que está aquí, aparece este nombre, Yod-Heh-Wahe, en el hebreo original, y está en la Septuaginta también. Entonces vemos nosotros, ¿sí me entienden? Que al los textos masoréticos, al ponerle vocales para poder leer el idioma, porque no se puede leer sin las vocales, estaba muy difícil leerlo, los judíos masoréticos van y le ponen vocales, pero ellos no pronuncian ni Yahweh ni Jehová, ellos están pronunciando es Adonai. Cada vez que ven el nombre de Dios, pronuncian Adonai. ¿Ves? Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que ¿por qué la versión internacional no la utiliza, no utiliza el nombre de Jehová? Es por esta razón. ¿Sí me entienden? Toda esta mezcla. ¿Sí ven? Y es un error, ¿no? Un error teológico y un error, pero puede ser error genuino, pero es un error. Y es un nombre híbrido. ¿Ok? Por eso no la utiliza, ella no la utiliza. No es que están excluyendo el nombre verdadero, porque como hay otra secta que dice que este es el nombre verdadero de Dios, y no lo es. Es un nombre híbrido. ¿Ok? Bueno, lo dejamos aquí. Dios me le bendiga. Vale, y estaremos continuando con estos temas porque me gustaría ver el tema de, vemos aquí, el tema de Masada en el año 73. Es otro evento, otra historia, otro evento con los judíos que no se, después de la destrucción del templo, no se sometieron a los romanos. Y es una historia muy interesante, muy bonita de conocerlo. Pero bueno, sobre la Biblia, entonces vemos ahora que el texto más forético es el que predomina ahora con las vocales, ¿ok? Y de allí sale la equivocación del nombre híbrido Jehová, ¿ok? Bueno, yo no estoy diciendo que no lo utilice, pero hay que saber de dónde vino esos nombres, ¿vale? Muy bueno conocerlo. Dios me lo bendiga una vez más, ¿verdad? Y estaremos en comunión. Muchas bendiciones y hasta la próxima.